Vamos a comenzar con la definición de función. Entonces la definición de función es la siguiente. Sean A y B dos conjuntos. Una función de A en B es una ley que asocia a cada elemento A de A un único elemento B de B. Usamos una letra o un símbolo para denotar la función. Te recuerden, tenemos algo de la siguiente manera. Tenemos aquí un conjunto A y un conjunto B. Entonces aquí tenemos unos elementos. Aquí son los elementos de A y aquí están los elementos de B. Una función que podemos llamar f o teta o cualquier tipo de símbolo es una ley que nos va a asociar cada elemento de aquí con uno único de acá. Entonces a este le asociamos este, a este le podemos asociar el mismo, a este le asociamos este y a este le podemos asociar este. Entonces observen, simplemente a cada elemento de A le asociamos uno único de B. ¿Qué no es una función? Observen que si a este elemento de A le asocio también este otro, ya esto no sería una función porque este elemento no tiene un único. Esta es la clave para una función, un único. Si tenemos este amarillo tendríamos dos, entonces esto no sería una función. Entonces lo dejamos acá. Eso simplemente es una función, que a todos los elementos de este conjunto que llamamos de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. Entonces esta es la parte diagramal, pero esto lo podemos expresar de la siguiente manera, que es como formalmente se hace. Simplemente tenemos f o cualquier tipo de letra que va de un A a un B y que tomamos un A y lo mandamos a f de A, que es igual a B. Esta sería esta ley que nos dice que nos asocia a cada elemento de aquí uno de acá. Entonces podemos dar varios ejemplos de funciones. Por ejemplo, tenemos esta función f que vaya de los naturales en los naturales. Esta función nos va a tomar un entero n y nos lo va a mandar a f de n, que simplemente va a ser 3n menos 1. Ahí claramente podemos ver que solo lo manda un único elemento, porque este n es único, por 3 es único, le restamos 1, va a ser único. Ahora, otro ejemplo puede ser el siguiente. Tengamos una función g que vaya de los naturales en los reales y que me tome un m y me lo mande a g de m, que simplemente sea igual a pi por m. Entonces observen, aquí teníamos una función en que el conjunto de llegada era el mismo conjunto de partida, pero aquí el conjunto de llegada es diferente. Ahora también podemos poner otra función, h, que vaya de los reales en los reales, que simplemente tome un x y lo envíe a f de x, que va a ser igual a x, que esto simplemente es una recta, o lo que llamamos la función identidad. Entonces aquí hay varios ejemplos de funciones. Ya vimos cómo se denotan. Ahora, podemos también llamar otra función con un símbolo. Por ejemplo, teta, que teta coja un x y simplemente lo envía teta de x, y que teta de x simplemente sea x a la 3. Entonces observen, simplemente podemos usar también un símbolo de estos. Entonces ahí quedarían algunos ejemplos acerca de la definición de función, que vamos a usar esa definición algunas veces. Y las funciones estarán presentes en todas las matemáticas. Ahora daremos otra definición que tiene que ver con la función, y es la definición de imagen directa, o simplemente imagen de un conjunto bajo una función. Entonces diremos lo siguiente: sea f de a en b una función, entonces la imagen de e bajo f es el conjunto f de e, que son los b pertenecientes a d, tales que b es igual a f de c, para algún c en e. Entonces observemos esto. Esta es la parte matemática, pero veamos esto nuevamente con diagramas.
tenemos aquí un conjunto A, aquí tenemos un conjunto B, y aquí tenemos una función que generalmente la expresamos así, f. Entonces aquí tenemos una función f de A en B. Entonces tomamos un subconjunto de A que llamamos E. Y entonces, ¿qué es la imagen directa? Pues coger todos estos elementos que hay en E y aplicarle la función. Entonces, al aplicarle la función, nos va a quedar aquí un pequeño conjunto. Este conjunto es el que llamamos f de E. Observen, simplemente son los que están aquí en B, como nos dice acá, que son la imagen de algún elemento de E. Entonces simplemente observen, tomamos los de aquí y miramos a qué elementos están asociados a ellos en B. Entonces esta sería la parte diagramal. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esta imagen o cuál es la imagen de algún subconjunto de alguna función. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta función f que va de los naturales en los naturales, que me coge un n y me lo envía a f de n, que es igual a n más 1. Entonces tomemos dos conjuntos, sea E el conjunto de los pares y sea f el conjunto de los impares. Entonces, ¿qué va a ser f de E? Entonces observen, f de E, ¿qué es? Si nos vamos a la definición, nos dice que tomamos los b que están en los naturales, tales que b es igual a f de C. Donde C, ¿qué es? Donde C pertenece a E. C pertenece a E. Pero observen, ¿qué significa esto? Observen lo siguiente. Estos serían los elementos que están en los naturales, tales que B es igual a ¿qué? Entonces observen, C está en E, o sea que C es par. Y si cogemos un par y le sumamos 1, nos queda un número impar. O sea que esto sería un número impar. Esto nos quedaría C más 1 con C perteneciente a E. Pero observen lo siguiente. Como este C es par, C más 1 es impar. Entonces observen que aquí lo que estamos haciendo es que esto nos va a dar los números impares. O en otro caso, como aquí ya habíamos llamado f, esto nos va a dar f. Ahora, observen lo siguiente. Observen, si tenemos f de esta f mayúscula, ¿qué pasaría? Si seguimos este mismo procedimiento, llegamos aquí. Nos queda los b igual a c más 1. Pero como estos van a ser impares, entonces un impar más un 1 nos da un número par. O sea que estos van a ser los números pares. O en otro caso esto va a ser E, que es el que llamamos aquí E. Entonces observen, de esa manera encontramos una imagen directa o simplemente una imagen de un conjunto en una función. Ahora observen lo siguiente, este conjunto f de E siempre va a ser un subconjunto de B. Como lo teníamos en el diagrama ahorita, siempre va a quedar aquí. Va a quedar, aquí está el A, aquí está el B, aquí está el E y aquí está el f de E. Este es f de E. Entonces aquí diagramalmente vemos que está contenido en B. O sea que f de B es un subconjunto de E. Lo mismo que este f de F. Pues en este caso que tenemos esta función está contenido en B y en este caso B son los naturales. Entonces observen que siempre vamos a tener que una imagen directa o una imagen está contenida en el conjunto de llegada. Ahora vamos a tener una pequeña nota y es la siguiente. A la imagen de A sobre F se le denomina rango. O sea, si hacemos la imagen de todo el conjunto de partida, a esa imagen le vamos a llamar rango. En general, el rango no es todo el conjunto de llegada. Eso lo veremos más adelante. Eso es lo que llamaremos sobreyectividad si se cumple que el rango es igual a todo el conjunto de llegada. Por el momento simplemente diremos eso, que la imagen de A sobre F se denomina rango. En este caso observen que f
de n, o sea el rango de esta función, ¿es cuál? Pues mire que los pares los manda a los impares y los impares los manda a los pares, o sea que nos va a dar el mismo conjunto, excepto el 0. Observen que el 0 no puede ser de esta manera, que observen que el 0 no es un número natural más 1. Los números naturales recuerden que los podemos tomar desde el 0, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces observen que el 0 no es algo más 1. Entonces este rango, observen que no es en la totalidad del conjunto de llegada, que era lo que estábamos diciendo. Ahora vamos a ver una última definición en este video y va a ser la definición de imagen inversa. Entonces, ¿qué es la imagen inversa? Pues va a ser lo siguiente. Sea f de a en b una función y g un subconjunto de b. La imagen inversa de g bajo f es el conjunto f a la menos 1 de g, que son los d que pertenecen a a, tal que f de d pertenece a g. Vamos de nuevo a hacer el diagrama. Aquí tenemos a, aquí tenemos b, nuevamente aquí está la función f. ¿Y qué nos dicen? Tomemos un subconjunto G de B. ¿Qué es la imagen inversa? Pues voy a coger de los elementos de aquí las preimágenes, o sea, los que se van a estos elementos, que es lo que nos dice acá. Tomemos los elementos de A que se van aquí a G, o sea, los que van de aquí hasta aquí. Estos de aquí son los que llamaremos la imagen inversa de G. Entonces observen, tomamos unos elementos aquí y miramos cuáles son sus preimágenes o cuáles son los elementos de aquí que se van a estos de G. Entonces aquí en el diagrama podemos ver lo mismo que teníamos ahorita, que f a la menos 1 de G, este va a ser un subconjunto de A, que es el conjunto de partida. Observen que aquí este f a la menos 1 de G está en A. Nuevamente podemos ver un ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Por ejemplo, tenemos el caso anterior, f de n, que me envía un n a f de n, que es igual a n más 1. Observen que si tomamos g como el conjunto de los pares, ¿qué va a pasar? ¿Que cuál es el f a la menos 1 de g? Observen, aquí nos están preguntando cuáles elementos de aquí, o sea, de n, se van a los pares. Pues recordemos que los que se van a los pares son los impares. Y entonces ahí tenemos un ejemplo de una imagen inversa. Ahora, estos conceptos los vamos a dejar por el momento aquí. Ahora, en nuestro próximo video veremos algunas caracterizaciones que se hacen de las funciones, como son la función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Eso lo miraremos en nuestro próximo video.